El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio, el interior de ustedes está lleno de robo y maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Hay un planteamiento que nos presenta la palabra de Dios. Es cómo llegar a conocerlo. Hay etapas en el conocimiento de Dios que le llamamos la revelación. El tiempo de la creación, el tiempo de la caída, el tiempo de los patriarcas, el tiempo de los profetas, de los jueces, de los reyes, hasta llegar a la plenitud de la revelación. O sea, lo más que podemos llegar a conocer de Dios fue en la persona de Jesucristo, que es la revelación, la plenitud de los tiempos. Y obviamente esto pareciera fácil, pero hay muchos obstáculos que van a impedir que se llegue a conocer a Dios. Y pues Pablo lo va a referir en la primera lectura con una manera muy clara. Al decir esto, obviamente está habiendo un conflicto en la comunidad de Roma, los romanos. Dice: no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Probablemente el hablar de Dios, el tratar de vivir en la forma de Dios, era un conflicto para muchos. Y les daba pena dar testimonio, les daba pena decir de Jesucristo. O sea, se adaptaban a las circunstancias para no quedar mal. A pesar de que conocían a Dios a través de Jesucristo, se quedaban callados. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo, que es la fuerza de la fe, ¿sí? Que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen. Entonces, ¿qué es lo que mueve más a Pablo? La posible pena, la posible vergüenza, el qué dirán, o la fuerza de Dios en él. Entonces, obviamente, hay quienes por pena, por vergüenza, por miedo, por comodidad, no somos capaces a lo mejor de hablar de Dios. O si no solamente hablar, vivirlo, que esa es la manera más correcta, ¿no? Vivir a Dios. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago esto? Porque soy cristiano, o al menos trato de serlo. No estamos exentos de caer, no estamos exentos de pecar, pero y después uno dice: ya la río otra vez. Bueno, levántate, confiésate, busca esa reconciliación. Pero Dios no descansa. Esto es lo interesante. Dios no descansa, trabaja, ¿sí?, con una actividad salvadora desde el principio al fin, por medio de la fe, ¿no? Acrecentar la fe. Recordemos, la fe no es otra cosa que más que la respuesta que yo doy al proyecto de Dios. Obedezco o no obedezco. Yo respondo a la revelación diciendo: creo. Yo respondo a la revelación diciendo: me someto. Yo respondo a la revelación viviendo bajo la divina voluntad. Si no, entonces, pues obviamente no estoy viviendo por la fe. Pero el planteamiento, hay una reprobación que Dios hace hacia los hombres, a los impíos e injustos, porque conociendo a Dios, porque Dios se ha dado a conocer, lo está refiriendo, ¿no? Porque las cosas de Dios que se pueden conocer, las tienen a la vista, empezando con la misma creación. Dios se da a conocer a través de la creación, Dios se da a conocer a través del ser humano. Y no me estoy hablando ahorita de una revelación ya mística o muy profunda. Simplemente la sola creación, el solo admirar, tratar de entender los fenómenos naturales, tratar de entender el funcionamiento del ser humano, ya es una revelación. O sea, hay un ser inteligente que dio orden, que dio función
a todos estos fenómenos de la creación, desde la misma naturaleza, los animales y lo más complejo de todo, el ser humano. Entonces dice, pueden conocer a Dios, la tienen a la vista, ¿sí? Dios mismo se las ha manifestado, pero las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno, como su divinidad, entre otras, dice, resultan visibles desde la creación. No que vas a ver el poder, no que vas a ver la divinidad, vas a ver la obra de Dios, y en esa obra de Dios vas a ver la perfección de Dios, esa perfección que es invisible para nosotros. Pero ¿cómo lo puedo encontrar? Algo que el mundo ha perdido: reflexionar, o sea, hacer una flexión hacia adentro, una meditación de las maravillas de Dios. Al principio el hombre se maravillaba y llamaba a Dios al sol, a la estrella, a la luna, al fuego, al oso, al lagarto, al gato. Pero en este ámbito, reflexionar es ir descubriendo a través de las manifestaciones visibles de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios, ir reflexionando. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Lo dice. Y bueno, y aparte, lo más duro, no tenemos disculpa. Dice, han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. ¿Cuál es el problema que tiene hoy el ser humano? Demasiados razonamientos, pero sin Dios. Demasiados estudios, pero sin Dios. Demasiadas actividades en tu vida diaria, pero sin Dios. Esto nos llena de vano conocimiento superficial. A veces conocimiento equivocado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo conocimiento me tiene que llevar a Dios, a descubrir a Dios. El verdadero conocimiento me lleva a descubrir esta obra visible, como el día, como la noche, como el animalito, como un niño, todas las cosas hermosas que hay, me lleva a descubrir el poder invisible de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer para que se dé esto? Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado. El paso fundamental es empezar a darle gloria a Dios. ¿Y cómo se le da gloria a Dios? Procurando la salvación del alma, empezando con la mía y las almas que Dios me ha encomendado. O sea, todo es para darle la gloria a Dios. No le hemos glorificado. Muchos hemos conocido a Dios y no lo glorificamos. Y al no glorificarlo, vienen las consecuencias que vamos a ver más adelante. Dice, han conocido a Dios, pero no lo han glorificado, ni le han dado gracias. Todo conocimiento humano, toda realidad que el hombre ha alcanzado gracias a la ciencia, a la técnica, gracias al desarrollo del pensamiento, son avances increíbles. O sea, estamos hablando siglo pasado, mi segunda mitad del siglo pasado, empezó una serie de cambios, televisión, radio, luego a finales del siglo empezamos con el internet, empezamos con los celulares, y ahorita pues hay un boom de muchas formas de comunicación, muchos avances en la ciencia y en la técnica. No es malo el conocimiento del hombre, no es malo el conocimiento que el hombre va adquiriendo gracias a su inteligencia, a su voluntad y a su libertad. El problema es cuando el hombre tiene todo esto y no glorifica a Dios y le da gracias. El conocimiento humano sin Dios corrompe el pensamiento, corrompe el alma y nos llenamos de cosas equivocadas, superfluas. Por eso dice Pablo, antes bien se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. O sea, son aquellos hombres inteligentes, muy inteligentes, pero llenos de oscuridad. ¿Y saben qué es lo triste? Que hay muchos curas, muchos obispos que pueden tener este don maravilloso de la inteligencia, del razonamiento, pero no le dan gloria a Dios, no le dan gracias. Esto es para que la gloria de Dios llene nuestro pensamiento, llene nuestro corazón y no se llene de tanto conocimiento, que no es malo el conocimiento, pero sin Dios
nos hace caer en la soberbia, nos hace caer en el conformismo, nos hace que pensemos que podemos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, o incluso sacar a Dios de nuestros planes porque mis planes son mejores, tiene prioridad. Y ese es el problema hoy con la ciencia, ese es el problema hoy con muchas corrientes del pensamiento, el neoliberalismo, el comunismo, el capitalismo, el hedonismo. Todo esto para justificar, se justifica así en el conocimiento, entonces sí, es bueno, el aborto es bueno, la homosexualidad es bueno. Son razonamientos inútiles, son razonamientos, como dice Pablo, llenos de oscuridad. ¿Qué es lo que sucede cuando se da eso? Dios los entrega a sus deseos impuros, los entrega porque Dios no es el centro. Y al no ser el centro, al no dársele la gloria a Dios, al no agradecerle a Dios, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro cuerpo, se deja llevar por los impulsos, los deseos impuros, no los puros, deseos impuros del corazón. ¿Y cuál es lo más grave? La inmoralidad. O sea, la pornografía, la fornicación, ¿sí? La homosexualidad, la pederastía, la infidelidad, el adulterio, y pues todos estos elementos que sabemos que es la degradación máxima. Imagínense, ¿qué se puede decir de una cultura que mata a los inocentes y promueve los antivalores de la homosexualidad, de hacer a un lado los principios de una fe? Pues obviamente es una cultura que está en decadencia. Antiguamente, yo lo he compartido en otros momentos, he hablado de esta filósofa y escritora Ikram Antaki, y hablaba en uno de sus programas que salía con Gutiérrez Vivov sobre los ciclos del tiempo de los imperios. Los imperios, un poder que tenían, y alrededor de ellos estaban los bárbaros, los salvajes. Este imperio, al llegar a sentirse, llegar su mente, como dice aquí Pablo, ¿no?, volvieron insensatos, cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres. Los romanos, los dioses eran sus césares, ¿sí? Y confiaban más en todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen insensatos, su inteligencia se llena de oscuridad, se volvieron insensatos porque no le dieron la gloria a Dios. Y al no darle la gloria a Dios, el hombre se pierde, se siente superior, se siente que lo puede todo, que lo sabe todo. Entonces, el imperio llega a un culmen, a un cenit, pero lleva con una decadencia moral. Y obviamente empieza a decaer el imperio cuando se pierden los valores. Entonces vienen los bárbaros, conquistan el imperio, y luego este pueblo, que era bárbaro, se convierte en imperio. Y va a volver a pasar ese proceso, cae en la decadencia y viene otro y los destruye. Hoy en nuestros días ya no hay un imperio que está conquistando a otro, porque ahora es global. O sea, antiguamente un imperio tenía una forma de vida y los bárbaros otra, y no se mezclaban. Hoy, gracias a los medios, las culturas se están influenciando de una manera tremenda. Ya no se necesita ser conquistado físicamente, se conquista a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través del internet, a través de la televisión, a través de todo esto se va conquistando el pensamiento del ser humano. Y nos llenamos de este conocimiento, esta inteligencia insensata y oscura. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que nos va a hacer caer precisamente en la impureza. Y ya no solamente en lo sexual, se refiere a la impureza, o sea, a la incapacidad de permanecer limpios delante de Dios. Si no es sexual, pero va a ser el pecado, va a ser todas estas realidades a las cuales Dios entrega sus corazones impuros, los deja. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros. Y es cuando viene la decadencia del ser humano, que deshonraron sus cuerpos unos con otros, cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos. Yo no tengo dioses
yo no creo en dioses. El problema es que sí tenemos dioses en nuestra actualidad. ¿Qué significa ser Dios? Significa que en Él pones tu confianza y Él te gobierna. Muchos, desgraciadamente, tienen dioses pero no se han dado cuenta. Se dicen católicos, pero a veces los gobierna el estado de ánimo, los gobierna la pasión, los gobiernan los deseos, los gobiernan los miedos, los gobiernan las pasiones o los vicios. O si no, a veces ni siquiera algo negativo, pero se vuelve negativo cuando en lugar de darle ese lugar a Dios, se lo doy a la televisión, se lo doy al trabajo, se lo doy al dinero, se lo doy a todo eso. Entonces me voy perdiendo, que es precisamente lo que sucede en el Evangelio con este fariseo. Cuando Jesús es invitado, el fariseo lo primero que hace es juzgar. Ay, este no cumple con todos los preceptos de la purificación. Y es cuando Jesús le dice claramente: ustedes, fariseos, limpian el exterior del vaso, o sea, la apariencia física, pero no se dan cuenta de lo que hay dentro de cada uno de ustedes, ¿sí? Insensatos, otra vez. ¿Qué fue lo que pasó con los judíos? Lo que está pasando con muchos católicos. Nos dormimos en nuestros laureles. Yo estoy bien, mi pensamiento, mi sentimiento tiene prioridad y dejo de reconocer a Dios, de darle gloria a Dios y de obedecerle a Dios. Si no tengo estos tres elementos básicos, reconocimiento, darle gloria a Dios y la obediencia a Dios, todo conocimiento humano tiene la tendencia a ponerse en el lugar que le corresponde a Dios. Todo conocimiento, por muy simple, por muy sencillo que sea, si no tiene esta relación dentro de nosotros con ese reconocimiento de Dios, el darle la gloria a Dios y el agradecer a Dios, el obedecer a Dios, obviamente el conocimiento nos llena de vaciedad y nos volvemos fariseos, hombres que solamente hacemos lo externo, pero no lo interno. No entendemos, no oramos, no estamos abiertos. ¿Qué es lo que sucede? Jesús denuncia y le dice: ustedes se preocupan por el exterior, limpian el exterior del vaso, en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Obviamente una de las formas del perdón, de la sanación, es el servicio al prójimo, en la caridad, la limosna, que nos ayuda muchísimo. El insensato es tan egoísta que no se preocupa del prójimo, se preocupa de sí mismo. Y si va a hacer algo por el prójimo, es en un beneficio o en un acto para calmar su conciencia o para que digan qué bien, cómo ayudé a la gente. Entonces, hoy la palabra de Dios nos cuestiona: ¿conoces a Dios? Probablemente me digas sí. Entonces, con mayor razón, lo glorificas, le das gracias, lo obedeces todos los días. Si no, todo conocimiento que tú vayas adquiriendo por tu experiencia, por tus estudios personales, lo que tú quieras, se van a volver tus dioses. Van a ser esos, ¿sí? Cambiamos a Dios verdadero por dioses falsos. Los fariseos cambiaron al Dios verdadero por su propio Dios. Y hoy muchos católicos, sacerdotes religiosos, religiosas, obispos, estamos cambiando a Dios. Necesitamos retomar esta fuente, esta relación en Dios. Presentemos pues a Dios nuestro Señor nuestros corazones, que nos ayude la humildad, la entrega, la confianza en la voluntad del Padre. La oración de Jesús lo veíamos en el programa de la Lección Divina, hablando de la oración de Jesús. ¿Cómo es la oración de Jesús? Primero, la oración de Jesús es como la de todo judío, igualita. La aprendió de su madre, igualita. Pero Jesús tiene una fuente diferente, única de oración: su relación con su Padre. O sea, una relación que no había habido antes. Y hay un pasaje
que estábamos analizando la oración de Jesús, en donde él decía, sí, Padre, así te ha parecido bien. Le emocionaba lo que el Padre estaba haciendo. Cuando dice que le ha revelado las cosas del reino de los cielos a los pequeños y se las ha ocultado a los sabios y entendidos. Así te ha parecido bien. Y hacía yo esta reflexión. Yo les propongo a ustedes algo. Y a lo mejor se emocionan porque es lo que ustedes mismos quieren. Ay, sí, Padre, vamos a hacerlo. Ay, sí, Padre, vamos a realizar eso. Aquí la emoción de Jesús no es solamente porque estén pensando en lo mismo. Porque incluso Jesús va a llegar un momento en que no piensa lo mismo que el Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. La emoción de Jesús es porque se emociona con la voluntad del Padre. Eso es lo que nos enseña la oración de Jesús. La emoción, y no como un sentimiento, sino en esa alegría. Sí, Padre, porque eso es lo que tú quieres. Yo hacía la broma o el comentario. Imagínense una esposa o un esposo cuando le dice a su pareja, oye, vamos a hacer, ay, sí, sí, porque tú lo quieres, yo lo quiero. ¿Y cómo no? No, hombre, pero si se ponen sus moños y reniegan, hasta pues no. Mi Señor nos enseña la forma en que Él ora. Él se emociona por lo que hace el Padre. Y lo que hace el Padre lo hace suyo. No porque, ay, estaba pensando en lo mismo, vamos a hacerlo. No. Jesús se emociona porque es la voluntad del Padre. Y la lleva a cabo aun cuando Él no quiere. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. Si no tenemos esto, el conocimiento humano va a tomar el lugar que le pertenece a Dios. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.